Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Rezar funciona. Es uno de los eslóganes más repetidos durante la última campaña mundial de 40 días por la vida. Y más que marketing, es una realidad confirmada por los datos que se desprenden de la que sus organizadores consideran la mejor campaña hasta la fecha. España fue uno de los países que marcó el compás del éxito de esta campaña cuando en las primeras horas de oración del día las redes sociales anunciaban el primer rescate ante las puertas de la clínica Dator. Fue la primera de las 8 vidas que la oración de los voluntarios de 40 días por la vida ha salvado en España, consolidando la presencia de este apostolado en un contexto de nuevas leyes que persiguen cada vez más la vida y la oración pública. Esta persecución no ha amedrentado a los organizadores y voluntarios de 40 días por la vida, que reiteradamente han anunciado que no pararán de rezar. Tal y como confirmó a este medio su responsable de comunicación, Alicia Gómez Monedero, 8 madres se han acercado a los orantes para decir sí a la vida y continuar con sus embarazos a lo largo de los 40 días de oración y ayuno. Una de ellas, muy joven y residente en casa de sus padres, estaba decidida a no abortar, pero tenía en contra a su familia. La intervención de la custodio Ana, persona encargada del contacto más directo con las madres, ha sido clave para que la joven pudiera optar por la vida, explican. Nayeli Rodríguez, coordinadora de la iniciativa en España, se ha referido a los orantes de 40 días por la vida en estos términos. Nunca sabremos hasta el día de nuestro juicio todo el bien derramado por este pequeño sí. Hasta entonces, Dios nos permite ser espectadores en primera fila de sus gracias derramadas en esta campaña. El número de vidas salvadas no ha sido el único incremento respecto a la campaña anterior, en la que 5 madres renunciaron al aborto. La oración ante las clínicas abortistas también ha aumentado drásticamente, ascendiendo a 15.600 las horas totales. Es un 51% más respecto a las 10.300 horas de la última campaña en España, que tuvo lugar en otoño de 2022. El compromiso ha sido profundo y arraigado, ya que las horas de oración han aumentado considerablemente respecto a la última campaña. Esto, sin duda, es una muestra de esperanza, pues Dios hace crecer el compromiso en los orantes cuando es necesario y nos regala ver los frutos. Hemos vivido la campaña con más vidas salvadas conocidas hasta la fecha, valora Gómez Monedero. Recientemente, tanto la coordinadora de 40 días por la vida España como otros organizadores han destacado que, lograda la consolidación, la iniciativa no aspira tanto a incrementar el número de voluntarios como a reafirmar el compromiso de los actuales y la apertura de nuevas campañas en más ciudades, objetivo que esta campaña también ha superado con creces al llevar la oración por la vida a 26 centros distribuidos entre las 22 ciudades que se han unido a la campaña. Lo sucedido en esta última campaña reconforta a sus voluntarios y seguidores, que atribuyen las victorias de la batalla espiritual contra el aborto al poder de la oración. Lo hemos vuelto a comprobar. Rezar salva vidas. Gracias a todos los orantes por vuestra entrega. La oración todo lo puede. Seguiremos rezando, pero recordad que la mayoría de los frutos son invisibles. Solo en el cielo los veremos, agregó 40 días por la vida a España. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Hungría, la motivación milagrosa detrás del movimiento Provida. Estados Unidos, equipo de hockey donará ganancia de entradas a centros Provida. Nigeria, ataques contra cristianos en Semana Santa dejan unos 100 muertos. México, inaugura la imagen más grande de Cristo en México. Pasaremos después a las noticias nacionales. Padre e hija Barrecheguren camino a los altares. Un mes de ejercicios ignacianos. Gran vigilia diocesana en la Plaza de Toros de Valencia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco nombra un nuevo obispo en Venezuela. Francisco pide a políticos y líderes leer la encíclica Pacem in Terris. Catequesis sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. El doctor Imre Teglasi, director de Human Life International Hungría y sobreviviente de un aborto, cree que su vida es un milagro de Dios. Su madre intentó abortarlo varias veces bajo la opresión comunista. Esta experiencia encendió su pasión por evitar que los niños se conviertan en víctimas del aborto, impulsando el Ministerio de Cuidado y Compasión que es Human Life International Hungría. El 18 de abril marca el aniversario de la protección constitucional de los niños no nacidos en Hungría en su ley fundamental. El documento también se conoce como Constitución Pascual, ya que fue firmado el lunes de Pascua de 2011. Esta Constitución establece que se protegerá la vida del feto desde el momento de la concepción.
Teglassi reconoce que si bien esto fue un paso adelante, significó poco sin leyes pro vida que la respalden. En septiembre de 2022, Hungría aprobó una ley única que obliga a las mujeres embarazadas a escuchar los latidos del corazón de su bebé antes de someterse a un aborto. Fue la primera de su tipo en Europa. El país tradicionalmente cristiano, sin embargo, ha luchado por cambiar las actitudes sociales hacia el aborto. Teglassi ha asumido el desafío de fomentar una cultura de la vida en Hungría, luchando contra el legado persistente de las políticas comunistas y totalitarias del pasado. De 1956 a 1988, los abortos fueron promovidos y financiados por la Agencia de Salud Pública del Gobierno socialista. En 1968 había más de 130 abortos inducidos por cada 100 nacidos vivos. Como católico devoto y padre de 12 hijos, Teglassi se ha propuesto como misión salvar vidas y cambiar corazones en Hungría. Tenemos mucho trabajo por delante, asegura Teglassi. Estamos luchando contra décadas de desinformación, política comunista, socialista y fascista impuesta a la gente como resultado de las ocupaciones, primero nazi y luego rusa. Y desde 1956 hasta 1988, los abortos no solo fueron promovidos, sino financiados por la Agencia de Salud Pública del Gobierno socialista. Hoy la tasa de abortos de Hungría ha disminuido a 25 abortos por cada 100 nacidos vivos. Esta reducción es atribuida más al trabajo de la Comunidad Provida de Hungría que a la Ley del Latido del Corazón de 2022 o a la Declaración Constitucional. Teglassi, que dirige la principal afiliada húngara del Human Life International, Alpha Alliance for Life, ha supervisado programas que han rescatado a casi 50.000 bebés y sus madres del aborto. El líder Provida enfatiza la importancia de conectarse con las mujeres donde están. Capacitó a un equipo de voluntarios para monitorear un popular sitio web de preguntas y respuestas sobre el aborto en línea, brindando información y aliento en tiempo real. Además, estableció una red de apoyo que conecta a las mujeres con los centros de atención del embarazo en 6 ciudades de Hungría. Estos centros ofrecen apoyo material, emocional y espiritual durante el embarazo y más allá. Los programas de Human Life International Hungría incluyen pasantías para padres adoptivos, capacitación de enfermeras provida del Departamento Nacional de Salud y 3 días sin aborto, una peregrinación interconfesional a hospitales locales donde el clero y los líderes cívicos provida piden 3 días libres de aborto cada año. Este programa ha inspirado enfoques similares en Austria y en Roma, Italia, con una posible legislación nacional para Hungría, según Human Life International. Florida Everblaze, un equipo de hockey sobre hielo de Florida, Estados Unidos, donará a una organización provida que gestiona varios centros gratuitos de ayuda al embarazo en el estado 1/3 de las ganancias de la venta de los boletos de sus 2 próximos partidos. Según el sitio web oficial del equipo, por cada boleto comprado a través de una página especial, se beneficiará con $6 a la ONG Clínicas Comunitarias de Embarazo. Estamos muy agradecidos con los Everblaze de Florida, ya que las ganancias de sus partidos del 14 y 15 de abril beneficiarán directamente a nuestras clínicas de embarazo en todo el estado de Florida, informó la organización Provida desde su cuenta de Facebook. La ONG se fundó en 1974 como un ministerio dirigido por voluntarios, pero en la actualidad se ha convertido en una organización médica estatal que salva en promedio a más de 1.000 bebés del aborto cada año, según indica su sitio oficial. El presidente ejecutivo Scott Bayer ha señalado que desde su fundación la institución ha ayudado a salvar más de 20.000 bebés, gracias al generoso apoyo de nuestros inversores. Invertir en nosotros financieramente al hacer una donación provida amplía el impacto que estamos teniendo en las mujeres, las familias y los bebés a los que servimos, sostuvo. La ONG Clínicas Comunitarias de Embarazo brinda servicios gratuitos a las madres embarazadas que incluyen ultrasonidos, pruebas de embarazo, asesoramiento, ayuda material y referencias a líneas directas para revertir la píldora abortiva y referencias a agencias de adopción. Según su sitio web, solo en 2022 la ONG salvó a 1.626 bebés del aborto y 1.470 personas recibieron ayuda material. Nigeria es uno de los países que más violencia tiene contra los cristianos. Tras las noticias de que casi 100 personas murieron en ataques contra comunidades cristianas durante la Semana Santa, muchos católicos se sienten movidos a darle el valor debido a la práctica pacífica de la fe en sus países. Lo ocurrido en Nigeria en Semana Santa tiene aires de sistematicidad.
El 2 de abril, hombres armados irrumpen en un culto pentecostal en Akenagüe Suaref, asesinando a un niño y secuestrando al pastor y algunos fieles. El 5 de abril, hombres armados asesinan al menos 50 personas en la aldea de Umojidi, en Utokpo, un bastión católico al oeste del estado de Benue. El 7 de abril, Viernes Santo, musulmanes armados asaltan una escuela primaria en la aldea de Ngban, dejando como saldo 43 muertos y más de 40 heridos. El local es bien conocido y se utiliza como refugio para personas de asentamientos vecinos como Udey, que de vez en cuando acuden a la escuela para dormir debido al miedo y la inseguridad en sus aldeas. Junto a la escuela está la casa de Zaki Bernaz Sagua, que también perdió a 2 hijos en el ataque, mientras que frente a la escuela está la autopista Makurdi-Lafia, con un puesto de control policial. Dijo en comunicación a Ayuda a la Iglesia Necesitada el padre Remigius Iyula. En la aldea de Ngban, los atacantes también destruyeron propiedades, incluidos vehículos y productos agrícolas. De hecho, para el gobernador del estado de Benue, Samuel Ortom, los muertos en los últimos días en su estado son por lo menos 134 personas. En ese estado, ubicado en el sur del país, hay cerca de 2 millones de desplazados que no pueden trabajar sus tierras por temor al asesinato. Buena parte de estos desplazamientos se debe a las arremetidas de los pastores fulani contra agricultores, agravadas en los últimos años por la llegada de armas automáticas desde Libia, tras la caída del régimen de Gaddafi. La mayoría de los fulani son musulmanes. Es claro que el furibundo ataque a los cristianos en el país tiene que ver también con su aún fuerte presencia, además de que las tasas de fertilidad de los musulmanes hacen prever que estos crecerán más. En el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes, cristianos y musulmanes se dividen mitad a mitad la población. Este domingo de Resurrección fue inaugurada la imagen del Cristo de la Paz en el municipio de Tabasco, en el estado de Zacatecas, México. Se trata de una monumental escultura de 33 metros de altura, lo que la convierte en la más grande en su tipo en el país. El Cristo de la Paz está ubicado en el centro de la explanada del Cerrito de la Fe y la Religión. En la inauguración estuvieron el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el presidente municipal de Tabasco, Gil Martínez, y el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Tabasco, padre Luis Manuel Luébano Díaz. Según indica la página de Facebook del Cristo de la Paz, el sacerdote bendijo la escultura y dio un mensaje de fe y esperanza a los miles de fieles presentes. Por su parte, en su cuenta de Facebook, el gobernador de Zacatecas manifestó que esta escultura es la más grande de México. Les invito a todos a visitarlo y conocer las maravillas que ofrece Zacatecas. El escultor Miguel Romo, autor de la obra, indicó que el Cristo tardó más de 2 años en ser terminado. Si tú ves, la cara está muy bonita. El Cristo del Corcovado de Brasil está muy bonito, pero es un poquito geometrizado, de manos, cara y todo. Yo tiendo a ser muy realista y es muy difícil a esta escala. Chiquito es muy fácil, pero a esta escala es muy difícil, señaló el artista. La imagen fue elaborada con acero y varios tipos de polímeros. En el interior de la escultura hay una escalera y 4 descansos, así como miradores para los visitantes. Tomó el nombre de Cristo de la Paz porque sus promotores desean que tras su inauguración llegue la tranquilidad a los pobladores de Zacatecas, quienes son víctimas de la violencia del crimen organizado. La escultura más grande de Jesús es la de Cristo Rey, que se encuentra en Zbiewodzin, Polonia, con una altura de 36 metros. Luego le sigue el Cristo de la Concordia de Cochabamba, Bolivia, de 34,2 metros. Otra de las imágenes de Jesús que supera los 30 metros de altura es el Cristo Redentor de Tihuatlán, Veracruz, México, con 31,5 metros. Actualmente está en construcción en Brasil el Cristo Protector, que medirá 43 metros. Recientemente, el Papa Francisco aprobó simultáneamente el decreto que reconoce las virtudes heroicas, primer paso para la beatificación del español nacido en Lérida, Francisco Barrecheguren, 1881 a 1957, y su hija Concepción, nacida en Granada, 1905 a 1928. El camino hacia la santidad tiene varias etapas. La primera es ser declarado venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo. Venerable siervo de Dios es el título que se da a una persona que ha fallecido, a la que se reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. Es el caso de Francisco Barrecheguren Montagut, que tras perder a su mujer y a su hija se hizo sacerdote a los 68 años en la Congregación del Santísimo Redentor.
Nació en Lérida el 21 de agosto de 1881 y murió en Granada el 7 de octubre de 1957. Al quedar huérfano muy pequeño y sin familia en Lérida, sus tíos lo llevaron a Granada, donde vivirá toda su vida. En 1945, después de haber donado parte de sus bienes a la Congregación de los Esclavos de la Eucaristía, el siervo de Dios creó el Mecenazgo de las Escuelas Conchita Barrecheguren, una asociación destinada a la enseñanza de niños pobres. Posteriormente, a la edad de 65 años, ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor y el 25 de julio de 1949 fue ordenado sacerdote y vivió sus últimos años a disposición principalmente de los enfermos y los ancianos. Su hija Concepción Barrecheguren y García nació en Granada el 27 de noviembre de 1905. Desde la infancia manifestó salud precaria debido a una enterocolitis muy aguda y por ello sus padres decidieron no dejarla asistir a ninguna escuela de la ciudad, convirtiéndose en sus educadores. Deseó convertirse en carmelita, pero no pudo debido a la enfermedad y murió en Granada el 13 de mayo de 1927 a la edad de 22 años. Con motivo de la beatificación de la venerable sierva de Dios Conchita Barrecheguren, que tendrá lugar el 6 de mayo, el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Granada acoge un concierto de piano que tendrá lugar el 26 de abril y la entrada es libre. Estará a cargo de un grupo de músicos jóvenes. El milagro atribuido a su intercesión ante Dios y que permite esta beatificación fue reconocido por la Santa Sede el 21 de mayo de 2022 en la víspera de la Pascua del Enfermo. El milagro atribuido a su intercesión es el de la curación de una niña de 16 meses en Valencia, a quien los médicos dijeron que nada podía hacerse por salvar su vida. Unas devotas de Conchita pusieron una medalla en la cama de la niña y rezaron una novena. La niña se curó. El Instituto del Corazón de Cristo por segundo año ofrece la oportunidad de descanso veraniego con unos ejercicios espirituales que duran un mes entero al estilo de San Ignacio, pero con una espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tendrán lugar en el Burgo de Osma, Soria, del 10 de julio al 10 de agosto. El director de estos ejercicios espirituales, el padre José María Alsina, explica 7 razones que han dado los que ya han participado en estos ejercicios el año pasado para plantearse esta experiencia. Exponemos aquí algunas. En cuanto al descanso desde la conversión interior, Santi, seminarista de Barcelona, explicó que los ejercicios son una experiencia exigente en la que Dios abre el corazón, mueve a la conversión a través de una oración profunda y renovada. De los ejercicios espirituales sales fortalecido y animado a vivir la santidad con un ímpetu nuevo. Otro descanso señalado fue por el encuentro con el amor verdadero, ya que quien se sabe amado descansa. Los ejercicios espirituales llevan al encuentro de corazón a corazón con Cristo. El conocimiento interno de Cristo me lleva a conocer internamente cuánto y cómo me ama el Señor, dijo otro seminarista de Venezuela. Sara Pité, casada y catequista de Jerez, España, explicaba cómo los frutos del amor son la paz y la alegría. He vivido una paz y alegría que no era de este mundo. No echaba de menos absolutamente nada del exterior, y eso es porque estábamos 5 horas delante del Santísimo todos los días, y eso no deja indiferente a ningún alma. Por su parte, Patricia, estudiante de primer curso de Magisterio de Madrid, reflexionaba: Jesús me ha salvado en el mes de ejercicios espirituales y me ha llevado al descubrimiento del camino más directo a su corazón, el de la confianza, el abandono y la pequeñez. Decía, ya que los ejercicios espirituales son una escuela de docilidad al espíritu que llevan al ejercitante a vivir en el abandono y la confianza en Dios. Solo descansa el que tiene un hogar. Nuestro hogar es la Iglesia. Los ejercicios espirituales son una experiencia personal, pero que se realiza en comunión con el corazón de la Iglesia. Los ejercicios espirituales han sido una gran ayuda para profundizar en el Sagrado Corazón de Jesús, y esto me ha ayudado a su vez a amar más a la Iglesia, afirma Gervé, sacerdote, párroco en la diócesis de Ávila, España. El 29 de abril tendrá lugar uno de los principales acontecimientos organizados en la Archidiócesis de Valencia con motivo del año jubilar del centenario de la coronación canónica de la Mare de Déu, la gran vigilia diocesana en torno a la Virgen de los Desamparados, presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Se plantea como un encuentro con la Virgen de los Desamparados abierto a la participación de todos, en un acto en el que estará presente la imagen procesional de la Mare de Déu, que será trasladada desde la Basílica a la Plaza de Toros en su Mare Móvil.
En la Gran Vigilia intervendrá un coro diocesano que se ha formado expresamente para este acto, compuesto por 30 voces que proceden de distintas parroquias, movimientos y realidades de la diócesis, a los que se suman varias religiosas de las Siervas del Hogar de la Madre, tal como explican desde la congregación, responsable de este coro. La idea de celebrar esta vigilia en torno a la Mare de Déu partió precisamente de las Siervas del Hogar de la Madre, quienes participan en la organización del evento, formando equipo con la comisión organizadora del centenario de la coronación y también con la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado, destacan. Con el fin de facilitar y escalonar la entrada de público a esta gran vigilia, el sábado 29 de abril la Plaza de Toros de Valencia abrirá sus puertas a las 6:30 de la tarde. Podrán participar y acompañar a la Virgen de los Desamparados todas las personas que quieran sumarse, puesto que será un acto de acceso libre y entrada gratuita, pero habrá un control del aforo por motivos de seguridad, ya que el aforo será limitado, indican. La imagen de la Mare de Déu llegará en su maremóvil hasta la Plaza de Toros y su entrada en el coso está prevista a las 8 menos cuarto de la tarde. La gran vigilia comenzará a las 8 de la tarde y tendrá dos partes. La primera centrada en la Virgen con el rezo de 3 misterios del Rosario y la segunda parte será la adoración del Santísimo. En la primera parte, el coro cantará varias canciones y podremos escuchar testimonios preciosos que ayudan a entender cada misterio. El primero, la encarnación del Hijo de Dios, será sobre el dolor, y el testimonio lo compartirá una joven que sufre varias enfermedades. El segundo será la visitación, que coincide además con la jornada de vocaciones y contarán su experiencia un sacerdote diocesano y una religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y el tercero, el nacimiento del niño, el testimonio estará relacionado con la vida por parte de una mujer que pertenece al proyecto Raquel, precisan. La segunda parte de la gran vigilia consistirá en la adoración del Santísimo con la lectura del Evangelio y una reflexión por parte del arzobispo, seguida por un momento de silencio y adoración. Después, el coro diocesano interpretará 2 canciones eucarísticas. Una de ellas ha sido compuesta ex professo para esta vigilia, tanto la música como la letra, y es un tema muy especial que tenemos muchas ganas de compartir y estrenar para el público presente en la Plaza de Toros ese día, subrayan las Siervas del Hogar de la Madre. La gran vigilia finalizará tras la reserva del Santísimo sobre las 10 de la noche, con una ofrenda final especial, tras la cual la imagen procesional de la Virgen realizará una vuelta al ruedo, saldrá por la puerta grande y será devuelta en su maremóvil a la Basílica. El Papa Francisco ha nombrado obispo de Guanare, Venezuela, al padre Osvaldo Enrique Araque Valerio tras aceptar la renuncia de Monseñor José de la Trinidad Valera por haber llegado al límite de edad de 75 años. El padre Araque pertenece en la actualidad al clero de la archidiócesis de Barquisimeto, en la región centro-occidental de Venezuela, donde se desempeñaba como vicario general y párroco de la iglesia San Pedro. En redes sociales, la archidiócesis de Barquisimeto manifestó que su administrador apostólico, Monseñor Víctor Hugo Basabe, y el clero están llenos de júbilo por tan bendita noticia y encomiendan al padre Osvaldo Araque en su nueva misión apostólica. El padre Araque nació el 21 de mayo de 1964 en Chiguara, en el estado de Mérida. Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor Divina Pastora de Barquisimeto. También obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y una licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad Católica Santa Rosa, Caracas. El 15 de julio de 1995 recibió la ordenación sacerdotal. Es fundador y miembro de la Asociación Privada de Fieles Comunidad Misionera Alegría y Esperanza, dedicada al servicio de los pobres y los jóvenes. El Papa Francisco recordó el 60 aniversario de la encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII y afirmó que es un documento actual que expresa el deseo de paz entre todos los pueblos, aún vigente en medio de las más de 40 guerras y conflictos que ocurren hoy en el planeta. Ante miles de fieles y peregrinos que asistieron a la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre recordó que el 11 de abril se cumplía el 60 aniversario de la octava y última encíclica de San Juan XXIII, quien moriría 2 meses después. Se trata de un documento que dirigió a la Iglesia y al mundo en el momento de mayor tensión entre los dos bloques enfrentados en la llamada Guerra Fría, explicó el Papa Francisco. Con ella, Juan XXIII abrió ante todos el amplio horizonte en el que se puede hablar de paz y construir la paz, el plan de Dios para el mundo y la familia humana. Esa encíclica fue una verdadera bendición, como un atisbo de serenidad en medio de nubes oscuras, expresó el Santo Padre en italiano al final de su catequesis.
Asimismo, remarcó que el mensaje de San Juan 23 es muy actual, por ello citó este pasaje. Las relaciones entre las comunidades políticas, como las que existen entre los hombres, no deben regularse recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón, es decir, en la verdad, en la justicia, en la solidaridad operante. Al mismo tiempo, invitó a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a leer la Pacem in Terris y rezó para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y decisiones. En especial, instó a los fieles a perseverar en la oración por la atormentada Ucrania. Recemos por todo lo que sufre Ucrania. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativas y creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Así se expresó el Papa Francisco durante la audiencia general de este miércoles celebrada en la Plaza de San Pedro. El pontífice ha retomado su catequesis sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero apóstol de Jesús. Comenzó diciendo: y es que no podemos ignorar la solicitud con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas incluso en la misma comunidad cristiana. Se puede presumir de un falso impulso evangélico cuando en realidad se persigue la vanagloria o las propias convicciones, expresó el Santo Padre. El Papa ha recordado cómo Pablo le dice a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo, así como cuando el profeta Isaías habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significan estas referencias? Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover, no se pueden quedar quietos, ha afirmado el Papa. En su saludo a los peregrinos de lengua española, el Papa ha pedido que, con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Antes de concluir, como siempre, su recuerdo para el pueblo ucraniano. Hoy que el mundo está cada vez más probado por las guerras y se aleja de Dios, necesitamos aún más la misericordia del Padre, ha dicho, para luego instar a los fieles a perseverar en la oración por la martirizada Ucrania. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.